Recuerden que las test de levonorgestrel duran 5 años, pero muchas veces la cavidad del útero está distorsionada, ¿no? Porque adentro pueden haber varios miomas, entonces es difícil a veces colocar una T, sobre todo si es que los miomas están dentro de la cavidad, ¿no? Los agonistas de la GnRH, por ejemplo el leuprolide, es la terapia más exitosa, disminuye el tamaño del mioma, pero ¿qué va a hacer? Como bloquea a nivel central las hormonas, entonces produce efectos semejantes a un climaterio, ¿no? Entonces va a tener cefalea, bochorno, sequedad vaginal, depresión, pérdida de calcio. Se dice que el tratamiento máximo es por 6 meses y al parar el tratamiento, pues los miomas vuelven a aparecer. La idea de usar estos agonistas es más que nada para usarlos previos a la cirugía, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Incrementar la hemoglobina o el hematocrito prequirúrgico, reducir un poco el tamaño del mioma, permite de repente que vamos a hacer una histerectomía vaginal y lo más importante, reducir el sangrado intraoperatorio, ¿no? Sería el efecto más beneficioso de usar este tipo de medicación. Tenemos también medicamentos antiprogestágenos, como la mifepristona, que se usa de 5 a 10 miligramos por día por 6 meses, disminuye el tamaño uterino en 26 a 74% y disminuye el crecimiento recurrente luego de la supresión. También tenemos inhibidores de la aromatasa que bloquean la producción de estrógenos ováricos y periféricos, disminuyen el valor del estradiol después del inicio del tratamiento. Tenemos también el danazol, que es una terapia antiandrogénica vía oral. La misma función, bloquear a nivel central, va a disminuir el volumen del mioma, aumenta la resistencia de la arteria uterina, o sea, le disminuye el riego, pero los efectos adversos, aumento de peso, edema, disminución del tamaño de las mamas, acné, piel grasa, hirsutismo, voz gruesa, alteraciones del líbido, ¿no? El danazol es una hormona que muchas veces la hemos usado en aquellas pacientes que vienen por cambio de sexo, ¿no? Entonces, como parte de la terapia para prepararla, ¿no? Los tratamientos no quirúrgicos tenemos, por ejemplo, la embolización de arterias uterinas. Eso lo realiza el radiólogo intervencionista a través de la femoral. Coloca unas microesferas y obstruye las arterias uterinas para disminuir irrigación a nivel de los miomas y por lo tanto disminuir la cantidad de sangrado, ¿no? Muchas veces incluso lo usamos previo a una cirugía. Los costos no son bajos, que si los miomas no son muy grandes puede ser muy efectivo, ¿no? Inyectan alcohol polivinílico en ambas arterias uterinas, disminuyen el flujo sanguíneo, provocan isquemia y necrosis, reducen el tamaño y los síntomas de los miomas, ¿no? Todos estos tratamientos se recomiendan en mujeres que ya no planean tener fertilidad. Bueno, entre los tratamientos quirúrgicos, la miomectomía, que es útil para pacientes que desean fertilidad o que rechazan la histerectomía, pero también hay ciertos tamaños, ¿no? Si el útero está completamente comprometido, tratar de armar un útero que ha quedado con múltiples lesiones es un poco más complicado y las miomectomías realmente suelen ser muy sangrantes, ¿no? La histerectomía a veces es mucho menos sangrante porque entramos y vamos desde inicio ligando los vasos, las arterias, ¿no? Nos sangra mucho menos. Que la miomectomía, por más que hagamos una ligadura abajo a nivel de las uterinas, eh, sangra muchísimo más, ¿no? La miomectomía histeroscópica ideal para miomas o mucosos, como ya hemos hablado el 0 o el 1. La miomectomía por la parotomía abdominal para miomas muy grandes, el riesgo de recurrencia del 50%. Se recomienda una ecografía transvaginal a los 5 años. Tenemos también miomectomías laparoscópicas. Hay que evaluar la ubicación del mioma, la posición, los antecedentes quirúrgicos, la técnica quirúrgica, la sutura intracorpórea, ¿no? La capacitación en realidad del cirujano para poder hacer este tipo de cirugías. Dentro de los tratamientos quirúrgicos, pues la histerectomía, que es el tratamiento definitivo, en pacientes que tienen paridad satisfecha, en pacientes en etapa de repente climatérica, ¿no? Pues que no tenga hijos, pero de repente tiene 45, 46, tiene una FSH elevada y no planea tener bebés, se podría hacer una histerectomía, ¿no? En casos de los miomas ya muy grandes o muy sintomáticos, ¿no?
puede hacer una miomectomía total o subtotal. Preferencia siempre buscamos hacer histerectomía total, aunque se dice que la subtotal permite que los ligamentos estén mucho más fijos, pero también a veces el riesgo que existe por el cuello uterino, ¿no? Ahora hay pacientes que a veces va a estar todo tan adherido que solamente se va a poder hacer una subtotal. ¿Qué efectos adversos podemos tener con los tratamientos? Bueno, los AINES, todos los efectos que producen los AINES, ¿no? Gastritis, hipersensibilidad en pacientes susceptibles. En los antagonistas, obviamente vamos a tener los síntomas propios del climaterio, ¿no? Vamos a producir un climaterio artificial. En los antiprogestágenos vamos a tener una hiperplasia endometrial, un aumento transitorio de las transaminasas. ¿Qué signos de alarma tenemos? Tenemos el sangrado vaginal excesivo, una anemia severa, un dolor abdominal intenso, podemos tener síntomas obstructivos. ¿Cuáles son los criterios de alta? Que la paciente no esté anémica, que esté febril 2 días post cirugía. ¿Qué complicaciones podemos tener? Hemorragia, dolor pélvico, compresiones en órganos adyacentes, torsión de los miomas, complicaciones en el embarazo, transformación hacia una tumoración maligna, ¿no? Muchas veces ocupan bastante espacio y eso ocasiona amenazas de parto prematuro, complicaciones durante el mismo acto operatorio, ¿no? Y algunas veces cuando la miomatosis es muy severa, podría terminar en una cesárea-histerectomía, ¿no? El pronóstico, bueno, el mioma es un tumor benigno, uterino, y tiene buen pronóstico en la mayoría de veces. Es un fluxograma para ver cómo vamos a manejar el mioma, ¿no? Entonces, pacientes con miomatosis tienen síntomas. Si no tienen síntomas, observación, ¿no? Si tienen síntomas, entonces hay que ver si los síntomas son leves, si los síntomas son importantes. Si los síntomas son leves y es una paciente ya mayor, pues tratamiento sintomático y dependiendo de qué tipo de síntoma tenga, ¿no? Si tiene dolor, pues podemos usar un analgésico. Si tiene sangrados un poquito abundantes, ácido tranexámico, progesterona, el DIU de levonorgestrel. Si tiene alteraciones en el ciclo, podemos usar anticonceptivos orales. Si tiene una sintomatología importante, pues el tratamiento quirúrgico. Si es de gran tamaño invalidante en una paciente joven, tenemos que evaluar la paridad, ¿no? Entonces puede ser un tratamiento definitivo, una histerectomía, puede ser si es submucoso una histeroscopía, o si por ejemplo es una mujer sin hijos, podemos buscar otro tipo de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, una miomectomía. Si son miomas múltiples pero no quiere perder el útero, una embolización de arterias uterinas. Si es un mioma único donde hay bastante dolor pero no desea operarse, también existe ablación por radiofrecuencia, ¿no? Esto es en el caso de los miomas submucosos, las radiofrecuencias con miomas submucosos. Ahora, previo a la cirugía, podemos tratar de reducir el tamaño, sobre todo si es muy grande, ¿no? Y sobre todo si es que ya la menopausia está próxima, ¿no? Para reducir el tamaño, pues podemos usar análogos, podemos usar inhibidores de la aromatasa, que nos van a ayudar a hacer ¿cómo se llama? El mioma más pequeño, que sangre mucho. Podemos también utilizar moduladores selectivos, como la mefipristona, de progesterona, para tratar de disminuir el tamaño del mioma y que nos sangre menos durante el acto operatorio. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre otra patología del útero, el pólipo endometrial. Los pólipos endometriales también son frecuentes. ¿Y cuál es el mayor síntoma que nos van a dar los pólipos endometriales? Pues van a ser hemorragia, ¿no? Tanto mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas. Ahora, pueden ser hemorragias o sangrados anormales importantes, como también pueden ser de repente pequeños sangrados intermenstruales. Son sobrecrecimientos hiperplásticos de las glándulas endometriales y el estroma que forman una proyección hacia el endometrio, ¿no? Son como unas pelotitas, tal y cual la fotito que vemos aquí. Los pólipos endometriales son raros en adolescentes, casi no se ven.
¿no? La frecuencia de los pólipos es difícil de establecer, ya que existen pocos datos. Algunos pólipos van a pasar incluso asintomáticos, a veces son hallazgos también durante el chequeo preventivo. Entre los pólipos clínicamente reconocidos, la prevalencia puede aumentar constantemente con el aumento de la edad y ser más alta en mujeres posmenopáusicas que en las premenopáusicas. Muchas veces los pólipos van a dar como síntomas, por ejemplo, una mujer posmenopáusica que de un momento a otro empieza a tener un sangrado abundante, ¿no? Lo primero que va a pensar es que tiene una lesión premaligna. Cuando hacemos un estudio ecográfico, una histerosonografía, pues encontramos que es un pólipo. Se desconoce la razón exacta por la cual se forman los pólipos, pero los cambios en los niveles hormonales pueden ser un factor. El estrógeno juega un papel importante en el crecimiento del endometrio cada mes y parece estar relacionado con el crecimiento de los pólipos uterinos. Se ha propuesto varios mecanismos: la hiperplasia endometrial, la sobreexposición de aromatasa endometrial y las mutaciones genéticas. También como factores de riesgo tenemos el tamoxifeno. El tamoxifeno es un medicamento que se usa para el cáncer de mama, la obesidad y otros factores, ¿no? Como por ejemplo la terapia postmenopáusica, las terapias de reemplazo hormonal, el síndrome de Lynch, que es un síndrome intestinal no polipósico, que se dice que va asociado a pólipos endoterinos. Es una patología colónica. Entonces los pólipos son más pequeñitos, no tienen la base tan ancha. Ahora, muchas veces en el estudio de histerosonografía, como este, es a veces difícil determinar si es un pólipo o un mioma, ¿no? Por ejemplo, este podría tranquilamente también ser un mioma por la base ancha, ¿no? Entonces, para eso utilizamos el Doppler. Ahora les voy a mostrar cómo es el Doppler. Este es un pólipo, ¿no? Los pólipos son más redonditos, son más blanditos, están formados, provienen del tejido endometrial, entonces son más blanditos. En cambio, los miomas vienen de la musculatura, entonces suelen ser mucho más duros, ¿no? Son sintomáticos, la metrorragia es un síntoma frecuente, infertilidad y menorragia, ¿no? Metrorragias y menorragia, sangrados fuera del tiempo o sangrados mucho más largos de lo normal. ¿Qué criterios diagnósticos tenemos? Pues la historia clínica, el examen físico, el examen ginecológico. Empezamos por la sospecha clínica, pedimos imágenes y de acuerdo a eso pedimos una histeroscopía. El diagnóstico diferencial: hiperplasia endometrial, carcinoma endometrial polipoideo, adenofibroma y el adenosarcoma. Entonces les decía esto, ¿no? Cuando ponemos el Doppler, vamos a ver el vaso que va a nutrir al pólipo. Entonces, aquí nosotros podemos decir a esto, a pesar de que tiene base ancha, es un pólipo, ¿no? En los miomas no se ve esta clásica imagen, ¿no? Entonces, en la ecografía, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un contenido hipoecogénico, vamos a tener un sangrado vaginal anormal, el pólipo va a estar bien definido, y la visualización mediante Doppler color para evaluar los flujos del útero hacia el pólipo. Acá tenemos otro pólipo en la histerosonografía. Pues ya les he explicado que se llena la cavidad con suelo fisiológico, nos va a permitir evaluar el tamaño, la forma, el lugar de la implantación del pólipo, ¿no? Entonces aquí vemos claramente la línea endometrial, a diferencia de los miomas que suelen ser más anchos y que están viniendo desde el miometrio, ¿no? En la histeroscopía, pues es el abordaje de la cavidad uterina a través del cuello del útero. La prueba más específica para el diagnóstico de pólipos endometriales, pues visualización directa del pólipo, permite la toma de biopsia y resección completa del pólipo, ¿no? Lo tomamos, esta es una asa, podemos entrar con una asa o podemos entrar con la cita del receptoscopio es parecida a esta, pero es un poquito más ancha hacia abajo, ¿no? Entonces enganchamos y vamos pelando, es como una navajita que va pelando, ¿no? Entonces vemos las imágenes de los diferentes pólipos, ¿no? Ahora, podemos tener funcionales o típicos de aspecto similar al endometrio normal o con cambios proliferativos o secretores. Se dividen en glandulares y fibrosos, dependiendo si
predomina el componente glandular o estromal. Podemos tener hiperplásticos, asemejan el aspecto de una hiperplasia difusa del endometrio, y podemos tener atróficos, con cambios regresivos atróficos frecuentes en mujeres menopáusicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un endometrio más pálido, ¿no? Los endometrios pálidos de este tipo generalmente son endometrios posmenopáusicos, ¿no? Los endometrios de mujeres en etapa reproductiva suelen ser más rosados, así como estos. En cambio, las mujeres menopáusicas suelen ser más blancos. Malignos, el 1%, ¿no? Con presencia de células cancerosas en el pólipo. La malignización del pólipo hace referencia a que en el pólipo se encuentran células malignas, pero la base y el resto de la cavidad del pólipo es completamente normal. Y los pseudopólipos, que pueden ser zonas endometriales engrosadas de aspecto polipoideo, es lo que llamamos un endometrio polipoide, ¿no? Menos de 1 centímetro y que desaparecen tras la menstruación. Es el endometrio que empieza a crecer en forma irregular, ¿no? El tratamiento, bueno, en pólipos asintomáticos se mantiene una actitud expectante, controles cada 6 a 12 meses, aunque realmente retirar un pólipo es muy sencillo, es un procedimiento, ¿no? Es como una endoscopía, así que a veces se recomienda mejor retirarlo. ¿Qué factores se deben de considerar? Pues la sintomatología, el riesgo potencial maligno, la búsqueda de fertilidad, habilidad del cirujano, porque no todos pueden hacer una histeroscopía. El riesgo de la histeroscopía es de perforación uterina, ¿no? En tratamientos no quirúrgicos en pólipos menores a 1 centímetro se recomienda el seguimiento a 12 meses por probable resolución espontánea. Dentro del tratamiento quirúrgico, pues tenemos el tratamiento conservador y el quirúrgico radical. ¿El quirúrgico radical cuál es? Sacar el útero. Ahora, hay pacientes que se les hace sí, sobre todo aquellas que ya tienen 3, 4 histeroscopías, que cada rato les está saliendo pólipos, entonces también no es conveniente por los riesgos que tiene el estar entrando a sala de operaciones cada rato a sacar un pólipo. Entonces, en algún momento ya se le plantea un tratamiento definitivo, ¿no? La histeroscopía es el estándar para los pólipos, ¿no? Se puede sacar con tijera histeroscópica, con pinzas de biopsia. Algunos hacen histeroscopías de oficina, pero hay que tener mucho cuidado con los reflejos vagales, ¿no? Que a veces cuando traccionamos el cuello, porque usamos una pinza de tirabalas para traccionar el cuello y colocar el histeroscopio, cuando traccionamos aquí podemos ocasionar un reflejo vagal, ¿no? Entonces por eso es que a veces se recomienda que se haga en sala de operaciones. Podemos también sacarlo con el bipolar, podemos sacarlo con el receptoscopio, podemos sacarlo con morcelador. El morcelador, como le decía, lo tritura, ¿no? Debe, después del procedimiento, acudir a su consulta externa. Se puede presentar sangrado genital escaso. En caso de molestias, pues el uso de AINES. Muy bien. Entonces vamos a tener un descansito de unos 5 minutitos para continuar con la parte ya de patología maligna. La patología maligna la vamos a ver lo básico. Lo básico porque es, como les voy a decir, la patología benigna es lo que más tratamos o más diagnosticamos o más nos vamos a encontrar. Es importante que tengamos una idea sobre la patología maligna, pero es más de especialidad y muchas veces los tratamientos no vamos a realizarlos. Nosotros algo que tengamos la especialidad, ¿no? La especialidad de oncólogos o de ginecólogos oncólogos. Bueno, el sarcoma uterino es la patología maligna de los miomas, ¿no? La mayoría de los sarcomas uterinos se clasifican en categorías según el tipo de la célula en la cual se origina. Entonces tenemos, por ejemplo, los leomiosarcomas uterinos. Estos tumores se van a originar de la pared muscular del útero, del miometrio. Estos son los más comunes, pueden crecer y propagarse rápidamente. Tenemos el sarcoma estromal endometrial,
Los tumores del sarcoma estromal endometrial se originan en el tejido conectivo de soporte, en el estroma del revestimiento del útero, el endometrio. Estos cánceres son más infrecuentes. Si el tumor es de bajo grado, las células cancerosas no se ven muy diferentes a de las células normales y el tumor suele crecer lentamente. En las mujeres con sarcoma estromal endometrial de bajo grado tienen mejor pronóstico que las mujeres con otros tipos de sarcomas uterinos. El sarcoma estromal endometrial de alto grado significa que las células cancerosas se ven muy diferentes a las células normales y el tumor está creciendo rápidamente. Este tipo se encuentra más a menudo cuando el tumor ya es grande y ya se ha propagado. Estos tumores sí van a ser difíciles de tratar. Y tenemos el sarcoma indiferenciado. Estos pueden comenzar en el endometrio o en el miometrio, crecen y se propagan rápidamente y suelen tener mal pronóstico. ¿Qué factores tenemos de riesgo? La radioterapia pélvica, la radiación de alta energía ionizante que se utiliza para tratar algunos cánceres puede dañar el ADN de las células, aumentando muchas veces el riesgo de padecer un segundo tipo de cáncer. La raza. Los sarcomas uterinos se presentan aproximadamente 2 veces más en las mujeres de raza negra que en las mujeres de raza blanca o asiática. No hay una razón, obviamente ya hemos hablado que es más frecuente en los miomas y obviamente si es más frecuente en los miomas, las posibilidades de que alguno de estos degenere o se convierta en sarcoma pues aumentan, ¿no? Cambios en el gen RB. Las mujeres que hayan padecido un tipo de cáncer en el ojo llamado retinoblastoma, producto de una anomalía congénita en una copia del gen RB, tienen mayor riesgo de padecer leomiosarcomas. Estos factores aumentan el riesgo de padecer algunos factores uterinos, pero como todos los factores de riesgo, no siempre causan la enfermedad. Los dos sistemas que se usan para clasificar la etapa del sarcoma uterino, tenemos el FIGO y tenemos el sistema de estratificación TNM del Comité Americano de Cáncer, ¿no? Que prácticamente son iguales. Lo que más utilizamos van a la clasificación de FIGO o la clasificación del TNM. Y ambas se clasifican en base a 3 factores que ya lo hemos mencionado la vez anterior. En base a la extensión del tamaño del tumor, que es la T, la propagación a los ganglios linfáticos, que se caracteriza como N, y la propagación o metástasis de sitios distantes, que es el M, ¿no? El T, el tinomo, ¿no? Que es más fácil como un acróstico poder decirlo, ¿no? El sistema que les voy a describir de los sarcomas uterinos, leomosarcomas y sarcoma estromal endometrial es la clasificación que es desde enero del 2018. Entonces, tenemos en etapas, vamos a tener en la etapa 1, vamos a tener el 1A y el 1B. Entonces, tenemos el tinomo, o sea, T1, N0, M0, que viene a ser que el cáncer está creciendo en el útero, por eso tenemos T1, tumor 1, pero no ha comenzado a crecer por fuera de es decir, no se ha propagado a los ganglios y no ha producido metástasis, por eso es tinomo, ¿no? Tumor 1 dentro del útero, pequeño, no ha salido N0, no ha salido a los ganglios y no hay metástasis, es el estadio 1. El 1A, que vendría a ser el T1A, el cáncer se encuentra en el útero y no mide más de 5 centímetros de ancho, no se ha propagado a los ganglios y no hay metástasis. El T1B, esto es un tumor mayor a 5 centímetros, pero no se ha propagado a los ganglios ni a los sitios distantes. ¿Correcto? El estadio 2 tenemos, es un cáncer que ya está creciendo por fuera del útero, pero no ha salido por fuera de la pelvis. No hay nódulos, no hay metástasis. El 3A, el cáncer está invadiendo los tejidos del abdomen, pero en un solo lugar. No se ha propagado a ganglios, no hay metástasis. El 3B es un cáncer que está invadiendo los tejidos del abdomen en 2 o más lugares, pero no hay ganglios ni hay metástasis. El 3C ya vamos a tener ganglios, ¿no?
El cáncer está creciendo por el cuerpo del útero, se ha podido propagar a tejido del abdomen, pero no está creciendo ni a la vejiga ni al recto. Entonces es T1, T2 o T3 y el cáncer se ha prolongado hacia los ganglios linfáticos adyacentes, pero todavía no está dando metástasis a distancia. Obviamente el 4 se divide en dos, en A y B. El 4 es el cáncer que se ha propagado hacia el recto, hacia la vejiga urinaria, puede o no haber propagado a ganglios adyacentes, o sea, puede ser cualquier N, pero no se ha propagado a sitios distantes. Y el 4B, y es el cáncer que se ha propagado a sitios distantes, pulmones, huesos, hígado, ¿no? El útero puede ser de cualquier tamaño, puede haber crecido a los tejidos pélvicos o abdominales, incluyendo la vejiga, el recto, puede ser cualquier T, y podría o no haber propagación hacia ganglios linfáticos adyacentes, ¿no? Pero ya hay metástasis. Hay categorías adicionales que no se elaboran en la tabla o que no se mencionan aquí, que son, por ejemplo, el TX, donde no se puede evaluar el tumor principal debido a la falta de información. El T0, cuando no hay evidencia de un tumor primario. Y el NX, que no se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales debido a falta de información. De repente no se mandó los ganglios, no se pudo disecar, de repente es un hallazgo intraoperatorio, se hizo una histerectomía convencional y de repente el hallazgo anatomopatológico salió un leiomiosarcoma, entonces no se hizo un estadiaje, ¿no? Entonces no se puede evaluar. El SER es una clasificación que nos habla sobre la sobrevida, ¿no? La base de datos del SER lleva un registro de las tasas relativamente de supervivencia a los 5 años para el sarcoma uterino en Estados Unidos. Es uno de los mayores o más estrictos seguimientos, ¿no? Entonces es un registro muy exacto, ¿no? Y habla de cuán lejos se ha propagado el cáncer. Sin embargo, los datos de base del SER no agrupa cánceres según el sistema de clasificación de FIGO, sino que tiene sus propios grupos. ¿Cuáles son sus grupos? Si son localizados, regionales o distantes. Localizados, no hay señal de que se haya propagado fuera del útero. Regional, el cáncer se ha propagado extrañamente del útero hacia las estructuras o ganglios linfáticos. Y el distante es cuando se ha propagado a órganos por fuera, ¿no? Pulmones, hígado, hueso. La tasa de relativa supervivencia, si es localizado, 66%. Si es regional, 34%. Si es distante, 13%. Todas las etapas del SER combinadas, 41%. En caso del sarcoma indiferenciado, localizado, 66%, regional, 39%, distante, 21%, y en todas las etapas, 43%. En el sarcoma estromal endometrial, si es localizado, 99%, si es regional, 92%, si es distante, 76%, y si son las combinadas, 95%. El pronóstico para el sarcoma estromal endometrial de alto grado tiende a ser peor que, obviamente, el sarcoma endometrial de bajo grado, y es más probable que sea similar al indiferenciado, ¿no? Siempre lo que es indiferenciado tiene peor pronóstico. Estos porcentajes solo aplican cuando se hizo el diagnóstico por primera vez. No aplican si el cáncer crece, si se propaga o regresa después del tratamiento. No van a tomar en cuenta los factores, todos los factores, las tasas de supervivencia. Se agrupan en función de cuán lejos se ha propagado el cáncer, para su edad, su salud en general, el grado y tipo de tumor que también responde el cáncer al tratamiento, y otros factores también pueden afectar su pronóstico. Las mujeres en la actualidad reciben un diagnóstico de sarcoma uterino, pueden tener mejor pronóstico de lo que muestran estos porcentajes, porque, como ustedes saben, los tratamientos cada vez han ido mejorando, perfeccionándose, y ahora estamos en tratamientos pues mucho mejores que hace unos años atrás, ¿no? Ahora, el cáncer de endometrio
Es el cáncer que se produce por un crecimiento anormal del endometrio generalmente asociado en la etapa del climaterio, ¿no? ¿Cuánto es el endometrio que nosotros debemos buscar en una mujer climatérica? Si es que usa terapia de reemplazo hormonal hasta 5 milímetros y si no usa terapia de reemplazo hormonal hasta 3 milímetros, 2.5. Si nosotros encontramos un endometrio grande, grueso, proliferativo o si incluso hemos tenido sangrado en una mujer posmenopáusica, pues tenemos que de primera intención pensar en un crecimiento anormal, una hiperplasia. El manejo es con una biopsia. Podemos hacer una hiperplasia simple, una hiperplasia compleja, o ya podemos estar ante un cáncer de endometrio, ¿no? El cáncer de endometrio, también llamado carcinoma endometrial, se origina de las células del revestimiento interno del útero, del endometrio. Este es el tipo más común de cáncer de endometrio. Los carcinomas de endometrio se dividen en diferentes tipos histológicos. Algunos de estos son el adenocarcinoma. La mayoría de los cánceres endometriales son del tipo adenocarcinoma, llamado cáncer endometrioide. O sea, el adenocarcinoma o cáncer endometrioide. Carcinoma uterino, carcinoma de células escamosas, carcinoma de células pequeñas, carcinoma transicional y el carcinoma seroso. El adenocarcinoma es el más común, ¿no? Algunos tipos menos comunes de adenocarcinomas endometriales son el carcinoma de células claras, el adenocarcinoma mucinoso, el carcinoma indiferenciado, el carcinoma desdiferenciado y el adenocarcinoma seroso. Estos cánceres suelen propagarse más rápidamente que la mayoría de los tipos de cáncer de endometrio. A menudo se han extendido fuera del útero al momento de ser diagnosticados. El cáncer endometrioide, como habíamos dicho, la mayoría de los cánceres endometriales son adenocarcinomas. Y el cáncer endometrioide, por mucho, es el tipo más común de adenocarcinoma. Los cánceres endometrioides comienzan en las células de la glándula y se parecen mucho al endometrio. Algunos de estos cánceres tienen células escamosas. Las células escamosas son planas y delgadas, así como células glandulares. Dentro del cáncer endometrioide hay muchas variantes y estas son el adenocarcinoma con la diferenciación escamosa, el adenocantoma, el adenoescamoso, células mixtas, carcinoma secretor, carcinoma ciliado, adenocarcinoma bilioglandular. El grado de un cáncer de endometrio se basa en qué tanto las células cancerosas se han organizado en glándulas que se parecen a las glándulas encontradas en un endometrio normal o saludable. Los cánceres de grados menores 1 y 2, la mayoría de las células cancerosas forman glándulas. En los cánceres de grados altos 3, la mayoría de las glándulas cancerosas están desorganizadas y no forman glándulas. Entonces, los tumores de grado 1 tienen 95% o más de tejido canceroso que forman glándulas. Los tumores de tipo 2 tienen 50-94% de tejido que forma glándulas. Los tumores de tipo 3 tienen menos de la mitad que forman glándulas y son los más agresivos, crecen y se propagan rápidamente y tienen un pronóstico menos favorable que obviamente los de grado 1 o 2. Los cánceres endometrioides en grados 1 o 2 son cánceres endometriales tipo 1. Por lo general, los cánceres tipo 1 no son muy agresivos, no se propagan rápidamente. Se cree que el exceso de estrógenos causa los cánceres endometriales y a veces se desarrollan a partir de una hiperplasia atípica, ¿no? Como les decía, encontramos un crecimiento endometrial, hacemos una biopsia y encontramos una hiperplasia atípica compleja, ¿no? Pequeño número de cánceres endometriales corresponde al cáncer de endometrio tipo 2. Los cánceres tipo 2 tienen una probabilidad mayor de crecer y propagarse fuera del útero, tienen un pronóstico más desfavorable en comparación con los cánceres tipo 1. El exceso de estrógenos no parece causar estos cánceres. Los cánceres tipo 2 incluyen a todos los carcinomas de endometrio que no son de tipo 1, como el carcinoma seroso papilar, carcinoma de células claras, carcinoma indiferenciado y el carcinoma endometrioide grado 3. Estos cánceres no van a lucir como el endometrio, por lo que son escasamente diferenciados o de alto grado. Todo lo que es poco diferenciado es de mal pronóstico. El carcinosarcoma uterino se origina en el endometrio y tiene características tanto de carcinoma endometrial como de sarcoma, ¿no? Aquí hemos hablado que el sarcoma es de las células musculares del útero.
En el pasado, el carcinoma sarcoma uterino se consideraba un tipo diferente de sarcoma uterino, pero actualmente se cree que es un carcinoma endometrial que es tan anormal que ya no se parece mucho a las células que proceden, o sea, es un pobremente diferenciado. El carcinosarcoma uterino es un carcinoma endometrial tipo 2. Los tumores de carcinosarcomas uterinos también se conocen como tumores mesodermales mixtos malignos o tumores mullerianos mixtos malignos, por sus siglas en inglés. Estos tumores son responsables del 3% de los cánceres de útero. Igual, su clasificación, el estadio 1, el tinomo 1, el cáncer crece dentro del útero, puede que crezca hacia las glándulas cervicales, pero no hacia el tejido conectivo de soporte del cuello del útero. No tiene nódulos, no tiene metástasis, no tiene ganglios, no tiene metástasis. El 1A, el cáncer se encuentra en el endometrio, puede que haya crecido a menos de la mitad de la capa muscular del miometrio, pero no se ha propagado. El 1B ha crecido desde el endometrio hacia el miometrio, ha invadido más de la mitad del camino a través del miometrio, pero no se ha propagado más allá del cuerpo uterino. El 2, T2N0M0, el cáncer se ha propagado desde el cuerpo del útero y ha crecido hacia el tejido conectivo de soporte del cuello uterino, conocido como estroma cervical, pero no se ha propagado fuera del útero. El estadio 3, el cáncer se ha propagado fuera del útero, pero no hacia el revestimiento interior del recto o de la vejiga. El 3A, el cáncer se ha propagado hacia la superficie exterior del útero, la serosa, las trompas de falopio, los ovarios, no se ha propagado a los ganglios. El 3B, el cáncer se ha propagado a la vagina, a los tejidos alrededor del útero, el parametrio, pero no hay ni ganglios ni metástasis. El 13-1 es del T1 al T3, hay nódulos y no hay metástasis, ¿no? Entonces el cáncer crece en el cuerpo del útero, puede que se haya propagado hacia los tejidos cercanos, pero no crece hacia el interior de la vejiga o del recto. También se ha propagado a los ganglios linfáticos de la pelvis, pero no están alrededor de la aorta ni en sitios distantes. El 13-2, el cáncer crece en el cuerpo uterino, ya se ha propagado a tejidos cercanos, pero no crece hacia el interior de la vejiga del recto. También se ha propagado a los ganglios linfáticos, alrededor de la aorta, paraórtica, pero no en sitios distantes. El 4A ya es cualquier N, es un tumor que se ha propagado hacia el interior del recto y la vejiga, pero todavía no ha dado metástasis. Y el 4B, pues ya es el prácticamente metastásico, ¿no? Es el que se ha propagado a los ganglios linfáticos, inguinales, a la ingle, a la parte superior del abdomen, al epiplon, a órganos distantes del útero, como los pulmones, el hígado, los huesos, ¿no? El cáncer puede ser de cualquier tamaño y podría haberse propagado a otros ganglios linfáticos, ¿no? Y bueno, las siguientes, lo que nos enumera, que son cuando no hay información, cuando no hay evidencia de tumor primario o cuando no se pueden evaluar los ganglios. Entonces, les voy a poner un casito donde vamos a hacer unidad de prácticamente todo lo que hemos visto en esta clase. Entonces, a mí realmente me hubiera gustado que las clases hubieran sido presenciales, porque a veces las clases presenciales suelen ser más interactivas que las clases virtuales, ¿no? Sobre todo porque no podemos conversar, no los veo. Pero bueno, vamos a compartir este caso, ¿no? Esta es una paciente. Siempre que nosotros presentamos un caso, nunca ponemos nombre, ¿no? Siempre ponemos iniciales. Tiene 50 años, viene del Callao, está casada, es ama de casa, su grado de instrucción es secundaria, su religión es cristiana, ¿no? Entonces estamos hablando de una mujer de 50 años. ¿Qué antecedentes tenemos?
Antecedentes personales, pues niega hipertensión, niega diabetes, niega TBC, niega cáncer. Antecedentes quirúrgicos, niega. Su menarquia fue a los 12 años. Su régimen catamenial de 7 cada 28 días. Su fecha de última regla fue el 3 de junio del 2022. Ha tenido 2 partos, tiene un hijo vivo. Itus niega. La primera relación sexual fue a los 19 años. Niega relaciones contra natura. Niega dolor poscoital. Última regla fue en abril del 2022. Dismenorrea niega. DIU niega. Anticonceptivos niega. Número de parejas sexuales niega. Dispareunia niega. EPI niega. Ningún método anticonceptivo. Relaciones sexuales durante la regla niega. Disquinesia niega. Y el trabajo de parto fue parto normal. Antecedentes familiares no importantes. Entonces, como vemos, es una paciente que ha tenido un parto normal, que ha tenido una sola pareja, que no ha usado anticonceptivos, que no ha tenido ninguna alteración, aparentemente no tiene dolor pélvico crónico, no tenemos ningún antecedente importante. Entonces, ¿qué datos de filiación o antecedentes parecen de riesgo de interés? Pues ninguno, aparentemente es una mujer de 50 años que tiene un parto normal y no tenemos mayores datos. ¿Por qué consulta? Consulta por sangrado vaginal. El tiempo de enfermedad es un mes, la forma de inicio insidioso de un mes. La paciente llega a utilizar 2 a 3 paños diarios, asociado a dolor pélvico de intensidad 2 en 10, que no se irradia a ningún lado. Dicho cuadro se exacerba hace 4 días, desde cuando nota un aumento en la cantidad del sangrado vaginal, visualiza coágulos y está usando paños de 5 a 6 por día con dolor pélvico, de intensidad 5 sobre 10. Tipo cólico, que se irradia a la espalda y no se asocia a otra sintomatología. Entonces, tenemos una paciente de 50 años que tiene un tiempo de enfermedad de un mes, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta antes del 25 de junio no tenía ningún síntoma, según lo que refiere la paciente, ¿no? Funciones vitales, 130,70, frecuencia cardíaca 132, temperatura 36,7, frecuencia respiratoria 20 por minuto. Es un peso de 60 kilos, una talla de 1,56, un índice de masa corporal de 24,65 kilos por metro cuadrado. Está en aparente regular estado general, aparente regular estado general de hidratación y nutrición. Paciente de edad acorde con la edad cronológica, acude sin fasias características, sin posición antálgica, es decir, que no está doblándose de dolor. A veces esa característica del paciente preguntarle del 1 al 10 cuánto le duele, a veces el paciente está feliz y contento y les va a decir 9, ¿no? Entonces a veces suele ser muy subjetivo. Su somatotipo es endomorfo, actitud compuesta, orientada, colaboradora al momento del examen. Obviamente no tiene vía periférica. La piel está turgente, húmeda, elástica, llenado capilar menos 2 segundos, palidez 2 sobre 3, aparato respiratorio miovesicular pasa bien, ruidos cardíacos taquicárdicos. Recuerden que tiene 132 por minuto. El abdomen es blando, móvil, se palpa una tumoración móvil de bordes irregulares hacia la cicatriz umbilical, doloroso a la palpación, más o menos 15 centímetros, no signos peritoneales. En genitales, PPL negativo bilateral, puntos renulaterales negativos. En la especuloscopía se ve un sangrado vaginal escaso, no sangrado activo,
cervicilecciones, o sea, no vemos ninguna tumoración, nada que esté saliendo, no soluciones de continuidad en las paredes del canal vaginal. Esto es importante porque ya con eso nos está diciendo que no es una herida, porque pudo haber sido de repente un desgarro, ¿no? Al tracto vaginal, palpamos un útero de 20 centímetros, no se palpan masas anexiales, no hay dolor a la movilización cervical, pues es una paciente orientada, lúcida en tiempo, espacio y persona, ¿no? Entonces, ¿qué patologías estaríamos pensando en esta paciente, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es, tenemos una paciente con sangrado vaginal, con dolor pélvico, con taquicardia y con una tumoración abdominopélvica. Entonces, lo que nos preguntamos ahorita es, ¿esta tumoración en cuánto tiempo creció? ¿En un mes? ¿Se puede dar que una tumoración crezca en un mes? Sí, se puede dar que crezca en un mes. Entonces, lo que tenemos es una tumoración pélvica abdominal más una hemorragia uterina normal. Entonces, ¿qué posibilidades diagnósticas? Tenemos que descartar que sea una miomatosis uterina. Tenemos que descartar que sea un leomiosarcoma, sobre todo por el tiempo. Tenemos que descartar que vaya a ser un problema de endometrio. Ya les he dicho que los problemas endometriales van asociados a sangrados. Puede ser una gestación, ¿no?, que está cursando con una amenaza de aborto. O puede ser una enfermedad de trofoblasto. La enfermedad del trofoblasto causa dolor, causa sangrado, causa tumoración y podemos tener incluso un útero pétreo, ¿no? Entonces, como primeras posibilidades, estas, ¿no? Y lo segundo, una anemia que puede estar descompensada por el sangrado, ¿no? Recordemos que es una paciente que viene sangrando, que viene taquicárdica. ¿Qué exámenes solicitaríamos en base a la presunción diagnóstica? Entonces, obviamente un hemograma, ¿no? Estamos sospechando que la paciente está taquicárdica por una anemia, un hemograma. Si pensamos que de repente podría ser una enfermedad del trofoblasto, una gestación, una prueba de embarazo, urea, creatinina, para ver también la posibilidad de pedir pruebas de ayuda diagnóstica y un grupo sanguíneo, ¿no? Y también para ver si alguna de estas lesiones pues está causando algún problema a nivel renal. ¿Qué encontramos? Entre los exámenes laboratorios una hemoglobina de 5.6. Entonces encontramos o confirmamos una anemia. Tenemos un hemograma, 7100 leucocitos, 0 bastonados, plaquetas en valores normales, urea normal, creatinina 0.7, el IRN en 1, la beta-HCG 0.01 es negativo y el grupo es O positivo. Pedimos una ecografía y en la ecografía vemos un útero de 14.8 por 9.5 por 10.9 de bordes uniformes. Vemos que hay un mioma de 80 por 72 a nivel de la pared anterior que deforma la línea endometrial, o sea, deforma, ¿ok? No la compromete, no está pediculado, no entra a la cavidad endometrial, simplemente la levanta. Y otra de menor tamaño, de 30 por 31 en la cara posterior. El endometrio está en 7 milímetros, no es un endometrio grueso, porque es una paciente que todavía regla. Diferente sería que sea una paciente que no regle y que tenga un endometrio de 7 milímetros. La cavidad uterina está limpia, los ovarios no son visibles, obviamente por el tamaño probablemente del tumor, el fondo de saco está libre. Entonces, tenemos taquicardia con anemia severa, una hemoglobina de 5, hemorragia uterina normal, más una tumoración pélvica. Tenemos un mioma tipo 3, porque nos está hablando de que deforma la cavidad endometrial, y tenemos un mioma en la pared uterina tipo 4, porque nos habla que está en la cara posterior, ¿correcto?
Entonces ese es un mioma tipo 4. Entonces el mioma tipo 3, el anterior, el posterior sería un 4. Y acá le ponen un mioma tipo 3 degenerado y un mioma tipo 4, ¿no? Que es lo que informa la ecografía. Y obviamente tenemos que descartar un sarcoma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mes de evolución. Bueno, ¿cómo se forman los miomas? Su etiología ya hemos visto que se desconoce, pero hay factores que desencadenan. Tenemos la célula miometrial, la hiperplasia miometrial, la proliferación, va a haber factores angiogénicos, los esteroides, ya hemos hablado del estrógeno, de la progesterona, y vamos a tener pues el mioma. ¿Cómo se explican los síntomas del mioma o los síntomas que puede ocasionar un mioma, como el sangrado, por ejemplo? Por la localización, porque muchas veces pueden estar ubicados en la zona más vascular del útero, por el incremento de la fase del área endometrial, el útero crece, el endometrio crece, si es que tenemos un mioma submucoso o un mioma grande, y obviamente el mioma va a impedir una buena contracción del útero y por lo tanto podemos tener mayor cantidad de sangrado. ¿Por qué dentro del diagnóstico diferencial debería considerarse sarcoma uterino? Porque tenemos una paciente de 50 años en la perimenopausia, viene una masa pélvica cuyo tiempo de crecimiento se desconoce, viene con sangrado uterino normal complicado con anemia severa, está asociado a dolor pélvico sin antecedente de dismenorrea. Dentro de los antecedentes no teníamos el antecedente de dismenorrea, y tenemos un endometrio normal y no tenemos una masa que esté metiéndose dentro del endometrio, ¿no? Como para que nos cause un sangrado que ha logrado llevar una hemoglobina de 5, ¿no? Bueno, eso es un estudio que habla sobre la predicción del sarcoma oculto después de una histerectomía en mujeres que han tenido miomas y sangrados anormales, ¿no? ¿Cuál sería el manejo en esta paciente? Plan de trabajo. Lo principal, control de funciones vitales. Empezamos por ahí, ¿no? Segundo, una vía. ¿Qué más hacemos? Cristaloides, porque tenemos una paciente que está taquicárdica, que está con 5 de hemoglobina, que está sangrando. Podemos cruzar 2 paquetes globulares, podemos empezar con 2 paquetes globulares, transfundimos. Podemos solicitar AG electrolitos para corregir el medio ambiente, si es que se requiere, medio interno, perdón, si es que se requiere. De todos modos, sería bueno solicitar un electrocardiograma para descartar otras causas de arritmia. Recuerden que los ruidos cardíacos estaban arrítmicos. Podemos usar antifibrinolíticos, sí, para mejorar la coagulación. Obviamente la tenemos que hospitalizar para manejo quirúrgico. Una paciente con una tumoración de este tamaño, con un sangrado importante, tenemos que pensar en un manejo quirúrgico, 50 años, paridad satisfecha. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cómo empezaría nuestro RP? Primero, dieta. Control de funciones cada 4 horas. De primera intención no la vamos a operar si es que todavía no tenemos el estudio completo. Tenemos básicos, una paciente que acaba de entrar por emergencia. Le pasamos su cloruro de sodio, puede ser 500 a chorro, y luego 45 gotas por minuto. Ácido tranexámico, endovenoso cada 8 horas. El ácido tranexámico se pasa lento. Podemos transfundir 2 paquetes globulares. La reevaluamos después de haber transfundido, vemos cuánto es su hemoglobina de control. Completamos la evaluación prequirúrgica. Y la conducta quirúrgica va a depender mucho si la paciente desea tener bebés. Es una paciente de 50 años y se toma como posibilidad que podemos descartar un sarcoma uterino.
La conducta ideal sería una histerectomía abdominal total, ¿no? Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre el caso clínico? A ver, Gabriela, ¿todo claro? Gabriela. Sí, doctora, todo claro. Muy bien, entonces, bueno, más o menos así como este caso, por ejemplo, es un caso que se presenta para discusión. Probablemente en algún momento ustedes van a tener que presentar casos clínicos para discusión, de repente en el internado o en la residencia. Entonces, más o menos esta es la forma como se podría presentar un caso clínico, ¿no? Falta más cosas, pero en general este es el manejo de primera intención por emergencia ante un caso de una tumoración. Recuerden ustedes que, si bien es cierto, los sarcomas no son tan frecuentes, pero la evolución también, ¿no? No podemos quedarnos así, es un mioma, sino que tenemos que ir viendo cuánto tiempo, cómo entra la paciente. Entonces, si tenemos una tumoración de un mes de evolución, de crecimiento rápido, entonces no podemos pensar en patología benigna, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ya nos quedan la próxima semana nada más 2 clases. Vamos a tener la parte de iatrogenias y vamos a tener la parte de ginecología infantil. Y ya prácticamente estamos terminando. Como les digo, me hubiera gustado que las clases hubieran sido presenciales porque obviamente, por ejemplo, los casos clínicos estos se pueden interactuar y todo lo demás, que es un poco difícil porque algunos no tienen audio, algunos este, no podemos conversar o no podemos ver a los casos o los pacientes, ¿no? Como a veces es un poco más dinámico. Pero bueno, estamos tratando de adaptarnos. Listo, chicos. Entonces ya nos estamos viendo el martes. El cáncer, si bien es cierto, es importante que lo sepan, es importante que lo estudien y que lo lean, pero creo que no es, nos enfocamos más en la patología benigna o en la patología que vamos a manejar, más que en decirles cuáles son las combinaciones o las radioterapias, los tratamientos, porque en realidad pues eso ni yo lo hago, o sea, no es parte de la especialidad. En algún momento para los que se quieran dedicar a oncología y todo, pues bueno, es importante sí que sepamos la clasificación, eso sí, pero de una forma general, ¿no? Muy bien, chicos, los veo entonces el martes. Descansen, estudien, porque este examen sí va a estar un poquito más pesado porque entra lo de cáncer. Muchas gracias, doctora. Dios la bendiga. Gracias, hasta Gracias, doctora. Gracias, Buenas doctora. noches. Gracias, doctora. luego. Buenas noches.